Explicarles el proyecto de Escribimos y Compartimos Cuentos. Este proyecto aprenderás a escribir un cuento para compartirlo con otras personas. Recordamos cuentos. Actividad 1, identificamos los elementos de un cuento. Lo hemos trabajado de la semana pasada y esta semana. Cómo inicia un cuento, el problema principal, los personajes, las aventuras que suceden y cómo termina. Y la semana de la planeación pasada trabajamos actividades en las que tenían que verificar esos elementos principalmente de los cuentos, con los anexos que ahorita se los voy a ir mostrando. Entonces, aquí imaginamos historias, escribe de qué trata tu cuento. Es tu cuento, no es el cuento que leí de Caperucita Roja, que si de los tres cochinitos, no. Es tu cuento, tu idea, porque se trata de que imaginemos, nos creamos de que somos escritores de cuentos y empecemos a redactar. Aquí vamos a describir los elementos que aparecerán en tu cuento, lugar donde ocurre el cuento, los personajes del cuento, el problema del personaje principal, los objetos o amigos que lo ayudan. Luego, expresiones para escribir cuentos. Esta actividad es muy importante, papás. Los niños tenían que hacer en su libreta una selección de un cuadro como el que está aquí. Este cuadro lo iban a pasar en su libreta y de estas frases que están aquí iban a ir seleccionando cuáles son las frases que se usan para iniciar la historia. Y aquí da un ejemplo. Érase que se era. Yo les dije a los niños que también puede ser había una vez, hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano. Ahora, para ir contando lo que ocurre cuando llegó a ese lugar, cuando de repente, cuando despertó, que es lo más emocionante. Y para terminar, la frase puede ser fin, puede ser fueron felices y comieron perdices, y colorín colorado este cuento se ha acabado, y fueron felices para siempre. Estas son las actividades. Este cuadrito se iba a pasar en el cuaderno para que quedara más claro lo que los niños vienen haciendo ya. Y bueno, en el salón trabajamos una actividad que después de que escribieron el cuento, les compartí los cuentos de los otros niños, lo revisaron, les di un cuento de Libros del Rincón y le dije que vieran cómo es un cuento, cómo es una portada, dónde aparece el autor del cuento, que no iba a aparecer, que iba a aparecer el nombre de ellos y el nombre de quien ilustró el cuento, que iban a hacer los dibujos, eran ellos mismos. Y la contraportada atrás del cuento, donde el niño escribe brevemente de qué se trata el cuento y de su descripción de él. Y les dije, se vale soñar que ustedes pongan que son escritores de más de 20 libros, que hablan varios idiomas, y se vale poner muchas cosas hermosas de ustedes mismos porque son los creadores del cuento. Entonces aquí es una actividad, este es un cuento que se les iba a leer a los niños de mi parte. Aquí estuvieron trabajando cuentos que yo les presté para que ellos fueran contestando esto. Y si no, lo pueden contestar de un libro del Rincón usando la biblioteca virtual o de un libro de lecturas. Y bueno, toda la semana trabajamos. La semana anterior trabajamos con el dictado de Rosario y esta semana estuvimos trabajando dictados específicos que se les mandaron por audios. Entonces, en la etapa 2 escribimos y compartimos cuento. En esta actividad hacemos la primera versión, escribe la primera versión del cuento, utiliza las frases y palabras que se parecen a las de otros cuentos, describe los lugares, objetos y personajes, incluye diálogos de los personajes para mostrar qué dicen y piensan. Es importante que ahorita revisemos en casa esta actividad con los niños. Si la lograron hacer, no todos, algunos lo hicieron en una hojita blanca y unos lo hicieron en el libro, dependiendo del día que llegaron. Es importante que lo veamos, lo revisemos de acuerdo a los puntos azules que aquí nos piden. Utiliza las frases y palabras que se parecen a las de otros cuentos. Describe los lugares y objetos y personajes. Incluye diálogos.
Entonces, de aquí nos vamos a pasar a que revisemos la primera versión del cuento. Y esta página 126 les dije, por favor, llévense su cuento lo que ya lo hicieron, porque hicimos una retroalimentación con todos ahí en el salón. Y en base a estos puntos azules y a estas preguntas, ustedes digan si su cuento explica cómo es el lugar donde ocurre. Y algunos que se calificaron porque fue una evaluación entre todos, una heteroevaluación y a la vez coevaluación porque fueron intercambiados los cuentos y luego ellos mismos los autoevaluaron también y luego los evaluamos entre todos. Entonces describiste cómo son los personajes y algunos niños dijeron, no, el cuento de tal niño no tiene título, maestra. El cuento de tal niño no dice dónde es, no dice los nombres, no termina y colorín colorado, por ejemplo, ¿no? Arriba le pusieron el nombre y luego el título, no, tiene que ser en orden. Marcaste los diálogos como guiones y que se fijen en este ejemplo. Luego usaste expresiones como las que se usan en los cuentos, érase una vez y colorín colorado, este cuento ha terminado. Usaste signos de interrogación o de admiración, le pusiste título. Bajo esta ficha de análisis es que los niños van a corregir su cuento de ellos. Y luego, bueno, revisa qué partes podrías cambiar para que tu cuento sea más interesante, claro y divertido. Escribe la segunda versión de tu cuento. Leemos el cuento de un compañero y fue cuando intercambiaron sus cuentos y los empezaron a leer. Los de los martes, el de los martes se los di a los niños el miércoles para que los vieran, los de los otros niños. ¿Cuál fue la parte emocionante? ¿Vieron cuáles eran los cuentos? ¿Les gustaron? Y también hicieron la portada del cuento. Aquí vemos que es un trabalenguas de cuenta. Cuando cuentes cuentos, ya también trabajamos trabalenguas. Yo les di unas tarjetitas que se los llevaran a la casa y que se aprendieran esos trabalenguas para que ellos pudieran tener más fluidez en su vocabulario. Y aquí es donde podrían haber escrito o pueden escribir esas fichitas que yo les di o se las daré otra vez si gustan porque tengo muchas, tengo un fichero de ellos y se las puedo ir dando. Y bueno, escribimos y compartimos cuento, etapa 3, revisamos nuestro cuento, escribimos la versión final, intercambien los textos, considera lo que dijo tu compañero y escribe la versión final. Si hay palabras repetidas, sustitúyalas con otras que tengan el mismo significado o elimínalas. Y aquí se va viendo un ejemplo. Relee tu cuento y organiza tus ideas en párrafos. Revisa la ortografía. ¿Cómo se organizan los libros de cuentos? Bueno, aquí la actividad que hicimos en el salón es que en este momento sus niños deben de tener un cuento en su mochila. Y les expliqué, vean el cuento que tienen en sus manos. Ay, que yo lo voy a leer ahorita. Sí, ahorita lo lees. Pero lo más importante de esto es que lo revises. La portada, mira qué dibujos tiene, qué colores tiene la portada. Tiene el título en grande, con las letras englobadas, grandes, chicas, así, con mucha creatividad. Y que ahí venía el nombre del autor. El nombre del autor venía en la portada y es el nombre de ellos. Le dije, no van a poner el nombre del cuento que ustedes llevan, no, sino el nombre de ustedes. Lo llevan para que se guíen cómo es la portada, la contraportada, el lomo, el índice y la página legal. ¿Cuál es la página que te dice cuándo fue editado, en qué año? Porque ellos son los creadores de ese cuento. ¿Y para qué te sirve cada parte? El libro que elegiste contiene uno o varios más cuentos. Porque unos libros de cuentos tienen índice y otros no. ¿Dónde aparece el nombre de los autores? Y bueno, esto es lo importante y lo maravilloso de los niños. Sus niños ya tienen un camino recorrido, papás. Acuérdense que en primer grado yo les hice una biblioteca virtual de la cual iban a leer muchos libros y ellos tienen almacenado en su cabeza muchos libros hermosos que también están en YouTube, en el canal mío, lo pueden revisar para que vuelvan a escuchar su voz y puedan imaginarse otro cuento, pero para que vean cómo empieza y cómo termina. Y bueno, aquí ya viene cómo lo van a organizar,
cómo van a ser sus páginas, los títulos de los cuentos y continuamos para compartirlos, que sería la próxima semana que viene, en la semana de exámenes, van a ir llegando los cuentos de martes, miércoles, pueden llegar. Algunos que tengan alguna situación me lo pueden dar hasta el martes 22 que regresemos, para que yo continúe revisando, retroalimentando y luego hagamos una exposición de los cuentos para los niños de primer grado, que ellos de segundo los van a invitar, los van a traer los de primero y les van a mostrar lo que ellos hacen. Aquí lo más importante, papá, es el vínculo que van a tener con ustedes, pero principalmente que ellos sean los creadores de su cuento. Ellos tienen mucha imaginación, sus hijos son muy inteligentes, no necesitan copiarse de ningún cuento. Algunos hicieron sus cuentos ellos mismos y hasta imágenes le fueron poniendo paso a paso. Revísenlos, platiquen con ellos, porque todos llevan algo. Y algunos que están en el proceso, yo tengo sus trabajos y les dije que si en casa de esos niños que están en proceso de lectoescritura, que son como 3 o 4 que por situaciones no han podido hacer el tiempo para ayudarlos, que en la semana yo los iba a ir pudiendo ayudar poco a poco, que ellos me iban a ir diciendo y ellos yo les iba a redactar, que es lo mismo que pueden hacer ustedes, papás, con los niños de proceso, que ellos, sus ideas sean de ellos y nosotros los ayudamos, pero ya son 3 o 4 niños nada más en ese caso, no todos. No debe de haber letras de otras personas, sino de los niños. Hay que tenerles paciencia. Y aquí vemos las imágenes y las actividades como deben de estar trabajando los niños. Y bueno, este es el proyecto. Hasta aquí se terminaría el bloque, el segundo trimestre, para dejar lo que es una exposición en la semana del 22 al 25, al 24 de marzo. Buenas tardes y muchísimas gracias por su atención prestada. Uy, no grabé nada. No puede ser.